Buen día, profe. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal, Simón? ¿Qué tal, José? Bueno, así como te comentaba, Esteban, así que, hola, Alma. Hoy vamos a tratar de implementar, digamos, el Proficat se llama, así que ese software, aparte de hacer el armado del circuito de comando de los motores, arranque estrella triángulo, con PLC, con logo, lo que sea, le permite hacer la simulación in situ. O sea que eso te permite detectar si vos la conexión del circuito que hiciste es la que corresponde. ¿Sí? Esteban, ¿estás? Sí, profesor. Sí. Bien, le estaba comentando, chicos, para los que están entrando recién, a Esteban, que ahora vamos a tratar, digamos, de utilizar, antes no lo hacíamos, ahora vamos a utilizar un software que se llama el Proficat, que es un software gratuito que le permite instalar y le permite hacer el armado de alimentación del circuito. Durante la clase de hoy vamos a implementar, digamos, un circuito, bueno, a ver lo sencillo que es, y a medida que sigamos avanzando, vamos a ir viendo circuitos más complejos, ¿sí? El objetivo es que usted, aparte de conocer, de tener los conocimientos mínimos en la materia, puedan utilizar algún software que le permita hacer el diseño y la graficación de los mismos. ¿Sí, Rocío? Nada, profe, nada. Ah, perdón. Bien. Bien. Vamos a ver el tema del examen. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir acá. ¿Dónde está? Coloquio número 1. ¿Sí? Vamos a emitir acá. Vamos a meter acá. Bien. Hasta ahora somos 35. Bien. Belén, Fátima Mamani, Jennifer Bautista. Creo que estamos todos ahí. Bien. Vamos a presentar, compartir toda la pantalla. Bien. Mande suyo. 8 y 18. Bien. ¿Ahí me están escuchando todos, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces veamos el primer ejercicio. En un circuito serie RLC se tiene que las caídas de tensión en cada elemento son, vamos a corregir acá, son tensión a la resistencia, 10 voltios. Vamos a ver, chicos, quién más quiere entrar. Son 10 voltios, caída en la bobina 20 voltios. Caída en el capacitor 30 voltios, ¿sí?
Y además nos están dando ahí el origen de la fase, nos dice el origen de fase es la corriente I. ¿Sí? Ya sabemos que cuando trabajamos con tensión alterna, vamos a trabajar con fasores, y los fasores vienen definidos por un módulo y un ángulo. En este caso vamos a tomar el origen de la fase de la corriente I. La fuente de tensión, ¿no es cierto? La fuente de tensión es... Me dice 60 voltios con un ángulo de 45, 60 voltios con un ángulo de menos 45, 14,4 con un ángulo de menos 45, 14 voltios con un ángulo de menos 45, ninguna de las anteriores es correcta. ¿Sí? Bueno, fíjense en ustedes que para hacer este ejercicio es bastante simple, es bastante conceptual. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, vamos a dibujar acá, yo tengo una caída de tensión de 10 voltios, ¿sí? Como está en fase con la I, yo sé que esto me va a quedar de esta forma, ¿sí? Supongamos que está a escala, y después tengo una caída de tensión de 20 voltios, o sea que a 90 grados de esa voy a tener, digamos, la tensión en la bobina, ¿sí? Supongamos que está a escala y que sea esta, tengo ahí. Y después voy a tener la tensión de 30 voltios del capacitor. Yo sé que ese se opone, o sea que va a venir en este sentido. ¿Bien? Y fíjense ustedes que acá me va a dar la resultante, o sea, la impedancia resultante. La impedancia resultante, Profe, ¿no sería al revés? en este caso, bueno, si quieren hacerlo al revés, es lo mismo. Es la parte de Pero ahí referencia. cambia el signo del ángulo. Exactamente, cambia el signo del ángulo. ¿Era Entonces, menos o más? fíjense ustedes que acá está, digamos, el tema de que ustedes tienen que ver. ¿El circuito es capacitivo, inductivo o resistivo? Capacitivo. El circuito es capacitivo. Yo ya sé que es capacitivo, ¿sí? ¿Qué pasaba si es capacitivo? El ángulo era negativo. Lo pone a los cambios de Se tensión, ¿no es pone los cierto? cambios de tensión, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser, el ángulo va a ser negativo. O sea que ya, por ejemplo, por descarte, ¿sí? Ya, yo sé que esta no es. Yo sé que esta no es, ¿sí? Yo sé que me queda directamente 60 voltios, 14,14. Ya encontré el ángulo. ¿El ángulo cuánto va a ser? El ángulo va a ser el arco tangente de la resultante que me queda, y en este caso, ¿cuánto va a ser? Menos 45. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá en la resultante, esto acá me va a quedar, esto me va a quedar 10, y acá me va a quedar ¿cuánto? 10. La tangente de 10 sobre 10 me queda la tangente de 1. El arco tangente de 1, ¿cuánto me da el ángulo? Ángulo de 45 grados. ¿Sí, chicos? Sí, O sea que profe. yo sé que esto me va a dar el ángulo de 45 grados acá. Como dijo bien su compañero, lo tendrá que haber hecho al revés. Pero yo ya sé que este ángulo, como es, negativo, ¿sí? ¿Bien? ¿Me siguen todos? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que la queda de tensión de estos son 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, o sea que me queda un circuito capacitivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya sé que tengo el ángulo ahí, y me pregunta cuál sería la fuente de tensión que yo tendría que tener ahí. Entonces, para encontrar el valor de la fuente de tensión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el módulo. ¿Sí? Yo sé que esta va a ser UR, este va a ser UC, y el módulo de acá, esto me va a quedar que la tensión que yo tengo aplicada va a ser B igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 10 al cuadrado más el 10 al cuadrado. De 10, ¿no es cierto? Exactamente, elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado, ¿sí?
Eso me queda raíz de 200, y la raíz de 200, si vamos a la calculadora, me da 14,14. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de esto? Perfecto. Entonces vamos a borrar acá. Entonces así ya hemos resuelto simplemente ese ejercicio. ¿Mm? Vamos a ir a la otra parte del ejercicio. El otro ejercicio que teníamos me decía, por una bobina, ¿sí?, de 6,32 milihenrios conectada a una fuente de tensión sinusoidal de 50 hercios y 4 volts de valor eficaz circula en la corriente D. ¿Sí? Y acá hacemos el mismo razonamiento. Yo sé que tengo un circuito inductivo puro. ¿Sí? Si hay un circuito inductivo puro, bien, ¿cómo va a estar, digamos, la corriente con respecto a la tensión? Como la bobina se opone a los cambios de corriente, ¿Sí? la tensión estaría adelantada La tensión está adelantada, ¿no es cierto? de O la sea que la corriente. corriente, ¿cómo está? Atrasada. Sí, Bien. Entonces, ya sé que está atrasada, entonces va a estar, y el desfasaje, ¿cuánto va a ser? 90 grados. Entonces, más 90 no va, más 90 no va. O sea que ya tengo dos alternativas. O tengo la B, o la D, o la E. Tengo que calcular ahora. Entonces, para calcular eso, tendría que calcular, digamos, cuál es la parte, la impedancia. En este caso va a ser Z igual a XL. ¿Estamos? Y yo sé que mi XL, ¿sí?, XL va a ser igual a ¿quién? A 2, ¿sí?, por pi, ¿por qué más? Por la frecuencia, ¿por qué más? Por L, ¿sí? Si hacen ustedes esto, le va a quedar igual a 100, ¿no es cierto?, por 3.14, 3.14, por la inductancia, que va a ser 6,322, ¿no es cierto?, exponencial a la menos 3. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Porque es mili. Sí, profe, así es. Entonces, como es mili, yo directamente, bueno, ya directamente acá me va a quedar por 0,1. Entonces acá ya voy simplificando. ¿Lo ven, chicos? Por 0,1. ¿Sí? Entonces esto ya directamente aplico la calculadora. Vamos a ver acá. Ya se me borró todo, bueno. Entonces yo sé que acá va a ser, dijimos, pi por Da 1,98, profe. 1,90, y eso cuánto da aproximadamente 2. 2. 2 amperes. Y ya está. ¿Cuál es? La B. ¿Sí? Sé que en este caso la solución es la B. ¿Bien? Sigamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio que me decía, en el circuito de la figura, la lectura de los instrumentos son el batímetro 1100 vatios, la tensión 275 voltios, la corriente 5 amperes. Entonces, el valor de R, ¿cuánto es? Entonces, ahí lo que ustedes deberían haber hecho es plantear, bueno, yo sé que la potencia es igual a la tensión por la resistencia, perdón, por la corriente. ¿Sí? Yo también sé que la tensión por ley de Ohm es igual a I por R. Entonces, reemplazando acá esto, me queda lo siguiente. Esto me va a quedar que va a ser B cuadrado, ¿no es cierto? B cuadrado dividido la resistencia.
Por consiguiente, si yo despejo acá, esto me queda que R, Profe, disculpe. sí, Esa potencia que escribió no es la aparente y la que te dan de datos no es la activa porque está en watt. fíjate vos que yo estoy poniendo B por I, por el coseno de phi, ¿sí? Y en este caso el coseno phi, como es resistivo puro, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿sí? Sí. Entonces ya directamente esto me queda que es B por I. Por eso está bien lo que vos me decís, la potencia que me está midiendo ahí el batímetro es activa. Entonces es la potencia que está cayendo ¿en dónde? En la resistencia. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿no es I cuadrado por R? Claro, yo había sacado así, la potencia igual a I cuadrado por R y de ahí saqué la resistencia. Pero la corriente esa que está midiendo ahí es la corriente total del circuito. ¿Sí? La corriente que ustedes están midiendo, ahí está la trampa. La corriente es la que me está midiendo, la que ingresa al capacitor y la que ingresa a la resistencia. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ahí, bien, y está bien, si el tema es que lo entiendan. La corriente que me está midiendo el amperímetro es la corriente que está ingresando a este circuito. ¿Sí? Ustedes fíjense en que esta corriente que yo tengo acá, es la corriente que se divide ¿en dónde? En la I del capacitor y en la corriente de la resistencia. ¿Estamos de Pero, acuerdo? profe, una pregunta. Pues, si no, no es resistivo puro, digamos. Oh, No, la potencia que te mide el batímetro es para la resistencia. Pero claro. vos fíjate acá, ¿sí? Que yo tengo un capacitor Sí, que está en paralelo ¿con quién? Con la con la resistencia. resistencia. Entonces eso me da una impedancia. Sí. ¿Está bien? Entonces el circuito no es resistivo puro. El circuito tiene una capacidad que está en paralelo con la resistencia. Entonces el coseno del ángulo no es 1, digamos que no. El coseno del ángulo no es 1 para el circuito total. Pero Claro. cuando yo mido con el batímetro me mide únicamente potencia activa. Y la potencia activa es la de la resistencia. ¿Se entiende? No te mide la del capacitor. El amperímetro sí me mide la corriente que me está circulando tanto por el capacitor como por la resistencia. Me mide la corriente total. El voltímetro me mide también la tensión aplicada a ambos elementos, como están en paralelo al capacitor y a la resistencia. Entonces la fórmula de calcular mi resistencia va a tener que ser en función de ¿quién? De la tensión, que está al cuadrado, esto significa que está al cuadrado, chicos, dividido la potencia. Entonces, si yo hago B cuadrado dividido P, recuerden ustedes, porque ahora se va a borrar todo, salimos de ahí, ¿sí? Tengo B cuadrado, ¿cuánto es? 275. 275 al cuadrado dividido 1100. 68,75. O sea que la resistencia que yo tendría que tener ahí, ¿cuánto es? 78,75. ¿Entendieron, chicos? Vuelvo a reiterar. Este voltímetro me mide la tensión aplicada a todo este paralelo que tengo acá. ¿Bien? Tanto al capacitor como a la resistencia. Este amperímetro me mide la corriente total. ¿Sí? Que está circulando por este capacitor y que está circulando por esta resistencia. Ley de Kirchhoff. Esto que tenemos acá se llama un nodo. Este es un nodo principal.
a este nodo principal está llegando este cable y este cable que tengo acá. Por lo tanto, la corriente que entra va a ser I total igual a I del capacitor más I de la resistencia. ¿Sí? Entonces yo no puedo aplicar el concepto de I cuadrado R ahí, porque el I cuadrado que estoy calculando yo es el total. Yo no sé cuál es el de la resistencia. Lo podría calcular ahora, que ya encontré el valor de la resistencia y tengo el valor de potencia. Podría sacar cuál es el I acá. Hago la diferencia y puedo encontrar, digamos, cuál es el I del capacitor. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Y bueno, y el último ejercicio, era un ejercicio más que nada para que lo piensen. Fíjense en ustedes que me está hablando el valor eficaz, ¿no es cierto?, de una corriente periódica. Entonces yo sé que la corriente de CD a la corriente periódica. Fíjense que acá le pongo como trampa, le puse tensión, que no va, ¿sí? Corriente sí va, acá le puse corriente, acá le puse tensión, que no va, acá le puse tensión y tensión. Entonces esto era más que obvio. Yo sé que tengo que leer bien mi enunciado, ¿sí? ¿A qué está refiriendo el valor? Porque yo podría haber puesto tensión periódica también. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió, profe? Bien, continuamos con la clase de ahora. Espero que les haya quedado clarito, que les haya ido bien a todos. Y si no, en el segundo cuatrimestre hacemos resultado con el profe. Profesor, Sí, una consulta. En el ejercicio de la inductancia pura, a mí me aparecían solo 3 opciones, no me daba la opción de menos 90 grados. Y después ya no te deja destildar el que tildaste, digamos. pero te aparecían las dos opciones correctas. No. Está ¿Ah? el de 2 amperes con un ángulo de 90, 2 amperes con un ángulo de menos 90. Y yo lo calculé como miliamper, No, porque por eso, estaban... pero te aparecía esta opción correcta, 2 amperes con un ángulo de menos 90. Sí. Claro, Bien, ya. Sí. y esa es la opción correcta. Bien, ¿Sí? profesor, gracias. No, pues nada. Ahí la trampita estaba puesta acá en milihenry nada más. ¿Sí? Entonces yo sabía que algunos no iban a hacer la división por milihenry, que le iba a dar 2 miliamperes. ¿Bien? Sí, profe, gracias. No, pues nada, chicos. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 estaba referida a la parte de circuitos trifásicos. ¿Sí? Y en la parte, digamos, de circuito trifásico, ustedes tenían una resolución con una teoría. Vamos a hacer el repaso de eso. Perdón, este monofásico. Vamos a sacar el fértil en este. Trifásica enunciada de resolución. Bien. Antes que nada, vamos a hacer, digamos, un repaso para que quede claro el tema de... Yo creo que ustedes han visto con el profesor que yo tenía 2 formas de conectar mi parte trifásica. Una era estrella y el otro era triángulo. Los 2 casos que vamos a ver nosotros es con respecto a la carga. ¿Qué significa con respecto a la carga? Nosotros vamos a analizar esta parte, ¿sí? La carga. Eso es lo que nos interesa analizar a nosotros. Vamos a mencionar lo que significa
Perdón, chicos. Vamos a mencionar la parte del generador, que ya lo han visto con el profe, pero vamos a trabajar, digamos, con cargas conectadas en estrella o cargas conectadas en triángulo. Y para saber las cargas conectadas en estrella y en triángulo, vamos a definir los diferentes valores que nosotros tenemos. Perdón, acá, vamos a sacar esto. Bien. Vamos a definir nosotros qué es lo que son tensiones de línea, tensiones de fase, corriente de línea, tensiones de fase, ¿sí? Que es muy importante saber ese tema porque nos va a ser bastante útil tanto para la parte de monofásica como la parte trifásica, ¿sí? Vamos a minimizar esto y vamos a darle el estar acá. Entonces, en los problemas que nosotros vamos a analizar, cuando no se mencione si es tensión de fase o tensión de línea, nosotros implícitamente, por regla general, al hablar, digamos, un circuito está alimentado con una tensión de 380, esa tensión que dice solamente ahí significa que es la tensión de línea, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de línea? Los valores de línea son aquellos valores que están referidos a la tensión RST o línea 1, línea 2 o línea 3. Vamos a seguir respetando la vieja nomenclatura RST, que significa red trifásica simétrica, y vamos a definir esos valores. La tensión de línea BRS significa la tensión que yo tengo entre la fase o línea 1R, que está acá, y la línea S, que está acá. Entonces, si ustedes ven, esto sería el valor que yo tengo de BRS, ¿sí? Bien, entonces, vamos a salir de acá. Esos valores que yo les decía que eran definidos como línea, son los que a mí me van a producir. Se me está clavando acá. Vamos a utilizar la opción del puntero. Marcador. Entonces yo tenía esta tensión de línea BRS, que fíjense ustedes que el positivo está hacia arriba, y esa es la nomenclatura que tenemos nosotros. La primera letra de la tensión me está indicando cuál es el positivo de tensión que yo tendría que tener. En este caso, como tengo BRS, significa que el signo más está en la línea R, ¿sí? Y este punto que está acá sería el S, que sería negativo. Después tendría la tensión BST. La tensión de línea BST sería la tensión que está entre la fase S, que es esta, y la fase T. Y por último, tendría la tensión BTR, que es la que está entre la línea T, fíjense en que ahora el signo más bajo para abajo, y la línea R. Esas serían mis tensiones de línea. Y las tensiones de fase estaría dado por cada una de las líneas con respecto al neutro. En este caso tengo la tensión BRN, la tensión BST y la tensión BTN, ¿sí? Entonces esas son las tensiones de fase, o estas son las tensiones de línea o tensiones compuestas.
tensiones de fase o tensiones simples. Son los diferentes nombres que van a encontrar ustedes en la bibliografía respectiva, ¿sí? Así como tengo tensiones, también tengo corrientes. Entonces, en este caso tengo la corriente que circula por la línea R, o la línea 1, se llama IR, ¿sí? Tengo la tensión IS y tengo la tensión IT. Que fíjense en ustedes que la corriente esta que circula por acá es la que circula por la impedancia y justamente coincide, la I de R coincide con la I de RN, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que en un circuito estrella, en un circuito con una carga estrella, yo por inspección puedo sacar que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera característica, y si hago matemáticamente, llego a la conclusión que la tensión de línea es igual a raíz de 3 tensión de fase. Esas son las relaciones que le dio el profe. ¿Bien? Aparte de eso, yo tengo que tomar una referencia. Y bueno, ¿para qué me sirve la referencia, profe? Recuerden ustedes que en un sistema trifásico, yo en la construcción que hago de mi generador, lo hago desfasado 120 grados. Y esa construcción de desfasaje es también que me va a hacer el desfasaje en la tensión que yo voy a utilizar. Entonces yo tengo que utilizar un sistema de referencia. Y el sistema de referencia que vamos a implementar nosotros para una secuencia positiva va a ser nuestra tensión en la fase R. Y esa va a estar a 90 grados con respecto de un sistema de eje coordenado XY. ¿Sí? Como la tensión que viene después es la tensión S, esa tensión S, no, pensaba que había alguien. Y está desfasada a 120 grados, me queda que esta BS está a menos 30, ¿sí? Y la BTN está a menos 50. Sabemos que vectorialmente, si sumamos todas esas tensiones, me va a dar igual a 0, y la impedancia que yo tengo de carga va a tener un desfasaje phi, ¿sí? Gráficamente, este sería el resultado. Tengo mi BRN, ¿sí? Fíjese que está con un ángulo de 90 grados. Si yo me paro acá, pongo acá mi ojo, ¿sí? La primera, y esta es mi velocidad que viene para acá, la primera parte que yo voy a ver quién es, va a ser la fase R, después viene la fase S, y después viene la fase T. Esto es en secuencia directa, ¿sí? Me voy a ayudar de vuelta con el point find. Vamos a ir al escritorio. No tengo escritorio acá. ¿Me van siguiendo, chicos? Vamos a tratar de abrir el point find de vuelta. Sí, profe. Bien. Vamos a abrir el point find de vuelta acá. Arce, archivo de programas. Es más fácil hacerlo con este. Config, ahí estamos. Vamos a minimizar esto. Vamos a ir acá. Bien. Entonces. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué era el triángulo era 90? ¿Por qué era, digamos, acá 90 grados? Sí, sí. Bien, vos fíjate que, como dijimos, nosotros vamos a instalar un sistema de eje coordenado.
Y el sistema de eje coordenado, lo que estábamos viendo nosotros siempre, era el eje coordenado XY. ¿Sí? Este es el eje de la X. Y este que tenés acá era el eje de la Y. ¿Sí? Este era mi eje X. Y este era mi eje Y. ¿Bien? Ese es el sistema de referencia de coordenada. Lo que yo voy a utilizar es este sistema de eje coordenada y la tensión de la fase R la voy a colocar a 90 grados. ¿Sí? Entonces yo el BRN que voy a definir acá va a ser 90 grados. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y como yo sé que eso tiene, si yo me paro acá con mi ojo, o sea, yo me paro acá con mi ojito, yo me paro ahí con mi ojo acá, supongamos que este sea, ahí está mi ojo, yo la primera línea que voy a ver, como tengo secuencia directa, recuerden ustedes que teníamos dos tipos de secuencia, una inversa y la otra era directa. Como acá tengo una secuencia directa, ¿sí? Si yo me paro acá con mi ojo, la primera línea que voy a ver va a ser, la primera fase que va a pasar va a ser la R, después viene la S y después viene la T. O sea, en un dado instante T acá yo voy a ver R, S y T. Pero si yo lo paro en un momento, yo voy a tener que acá voy a tener como referencia la tensión R, a 120 grados va a estar S, a 120 grados va a estar S, ¿sí? Y después a 120 grados va a estar T. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Este 120 grados es el que me está indicando esta parte, ¿no? Este 120 me está indicando el desfasaje que hay de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? En secuencia directa. Agustín, ¿estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Si tienen duda, pregunten, chicos, ¿sí? Por favor. ¿No sería que yo veo STR en vez de RST? Si pasa, si no hay sentido horario. Vos fíjate que el sentido es este que tengo acá, ¿sí? El sentido acá es antihorario, fíjate acá. Yo me paro acá con mi ojo, ¿sí? Y veo pasar la R, después veo la S y después veo la T. Entonces el circuito es RCT. ¿Bien? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y bueno, profe, pero ¿para qué definimos esto nosotros? Bueno, esa es la referencia que yo tengo que tener. Aparte, acá estamos hablando de tensión de fase. ¿Y cómo serían las tensiones compuestas o las tensiones de línea? ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería eso. ¿Esas son las que tienen entre ellas 30 grados? O sea, la que tienen entre la tensión de línea con la tensión de fase tiene una... Exactamente. Tiene un desfasaje de 30 grados cada una, digamos. Cada una, sí. Pero veamos de dónde sale eso. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá, si yo me voy al circuito, ¿sí? Si yo me voy al circuito BRS, ¿no es cierto? Significa que va a ser igual a la tensión que yo tengo en BRN menos el BCN. ¿Sí? Eso es lo que está puesto acá. La tensión BRS va a ser igual, por ley de Kirchhoff, a la tensión que yo tengo en la fase R menos la tensión que tengo en la fase S. ¿Y esto es qué? Esto es una recta de vectores, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si yo tengo acá mi BRN, que es positivo, el BCN que yo voy a tener, va a estar para acá, ¿sí? Este BCN, vectorialmente, va a estar acá. ¿Me siguen, chicos? Ese va a ser mi BCN. Que si yo hago la suma vectorial, ese BCN me va a dar mi BRS. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Un repaso de la parte de vectores.
este vector lo llevo para acá y puedo encontrar mi vector resultante. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense en que como matemáticamente me queda, como dijo su compañero, que el BRS tiene un desfasaje de 30 grados con respecto a la tensión de fase. Y así puedo calcular también mi BST y puedo calcular mi BTR. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión. Acá fíjense a ustedes que el BST me queda con referencia a 0 grados. Y esa es la otra referencia que yo voy a utilizar. ¿Sí? En mi diagrama, cuando haga mi secuencia directa o mi secuencia inversa, voy a tener en cuenta mi BST, que coincide con el ángulo de 0 grados. ¿Sí? Para una secuencia directa, fíjense ustedes que el BRS está a más 120 grados y para BTR está a menos 120 grados. ¿Esto qué significa? Secuencia directa. ¿Sí? La secuencia directa, reitero, mi BST va a tener un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Después tengo que mi BRS, que la voy a poner acá arriba, por una cuestión de ángulo, no de secuencia, BRS va a tener un ángulo de más 120. Y después mi BTR va a tener un ángulo de menos 120. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser... Bueno, se puso acá arriba, chicos, perdón. Esa va a ser, digamos, la forma que yo voy a definir mi secuencia directa. ¿Bien? Sigamos. Esto lo que tienen acá es una ayuda, una memoria técnica para que se ayuden. Fíjense ustedes que acá yo hice, digamos, mi BRN, que estaba a 90 grados. ¿Sí? Tengo mi BCN, que está a menos 30, y tengo mi BTN, que está a menos 120. Entonces, si yo sumo acá, tengo mi BRN, mi BCN, si sumo gráficamente, obtengo mi BRS, obtengo mi BTR y obtengo mi BST. Secuencia directa. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas, nuestro ejercicio. ¿Sí? Habíamos hablado al principio que lo que vamos a ver es cómo calculamos la corriente y la potencia activa, reactiva y aparente de nuestra carga. Y la primera conexión que vamos a ver es la conexión estrella-triángulo, estrella equilibrada. Y se representa gráficamente de una forma es esta, otra forma de representación es esta. ¿Sí? Fíjense en que lo común para cada una de las cargas es el neutro. El común es el neutro. Bien. Y con eso vamos a poder resolver nuestro ejercicio. ¿De qué forma? Dijimos que la IDR, ¿no es cierto? La corriente de línea era igual a la corriente de fase para la estrella equilibrada. Por consiguiente, para encontrar esa corriente, yo directamente debería encontrar la tensión, aplicando ley de Ohm, que sería la tensión de línea dividido la impedancia, que es lo que se hace acá. ¿Sí? La corriente S va a ser la tensión que tengo de fase S dividido la impedancia, con su respectivo ángulo. ¿Bien? Al igual que IT. Fíjense que todo está desfasado 120 grados. Eso me llega a la conclusión de que yo calculando una de las corrientes y sabiendo la secuencia, podría encontrar las dos corrientes restantes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Y este sería el esquema unifilar
de todo mi circuito conexión estrella equilibrada. ¿Bien? Fíjense en ustedes que siempre la corriente, el IR, el IS y el IT, está atrasada con respecto a la tensión, porque estamos suponiendo siempre las cargas inductivas. Y no es que estamos suponiendo, en realidad todas las cargas nuestras son inductivas, porque tenemos motores. Como dijimos anteriormente, los motores son inductivos. Tenemos transformadores, los transformadores son inductivos, ¿sí? Lo que hacemos muchas veces es compensar el coseno phi, o el factor de potencia, para obtener otros beneficios de bajar la corriente, de aumentar la potencia para usar el transformador, la potencia aparente, y el otro beneficio era no pagar las multas. ¿Bien? Entonces ya con estos valores ya podríamos resolver todos nuestros ejercicios de estrella equilibrada. ¿Sí? Vamos a ir concretamente al práctico. El práctico, ¿qué nos dice? El práctico dice, se tiene un motor trifásico con la siguiente dato de placa. ¿Qué significa los datos de placa? Ustedes van a encontrar motores que tienen un rectángulo en el cual se especifican todas las características eléctricas de ese motor. En este caso, los datos de placa de acá me dicen que es de 15 HP, 220 volts y tiene un rendimiento del 80%. El coseno phi es 0,8 en atraso. Dicen que acá ya está implícito que estoy considerando cómo está la corriente con respecto a la tensión, ¿sí? Acá están estas y la conexión es triángulo, me dice, ¿sí? Se desea mejorar el factor de potencia 0,95 en atraso, calcular la capacidad por fase de los condensadores si están conectados en triángulo o en estrella. La conexión que me piden ahí es triángulo. Veamos qué característica tiene la conexión en triángulo. La forma de conectarse son las siguientes. Tengo el triángulo ahí, RS, y acá tenemos lo mismo que lo anterior. Tenemos, digamos, nuestro generador en estrella y tenemos nuestra carga en triángulo. Vamos a definir las tensiones de fase, las tensiones de línea para este circuito. Fíjense ustedes que en este caso la tensión compuesta o la tensión de línea, BRS, va a estar aplicada directamente, ¿no es cierto?, a la impedancia. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá tengo RS, que está aplicada directamente a la impedancia. ¿Eso qué significa? Significa que en este caso tengo que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Sí? Y por esta carga va a circular una IRS ahora. Por esta carga va a circular una corriente ITR y por esta carga va a calcular una corriente IST. Fíjense que si ustedes saben dibujar el diagrama, la nomenclatura de todo esto va saliendo en forma inmediata. ¿Sí? Dibujo mi generador, dibujo mi carga, le voy agregando las cosas y ya sé definir las tensiones de línea, BRS, BST, y la tensión de línea BTR. Las corrientes que tengo acá son las corrientes de línea y ellas se dividen en IRS y TR. Entonces, acá directamente yo sé ya que la corriente de línea, lo vamos a hacer por escrito, que la corriente de línea es raíz de 3, corriente de fase. ¿Bien, chicos? Entonces eso, la tensión de línea es aplicada directamente a la impedancia. Por eso es que en este ejercicio ya directamente se le da a ustedes. Vamos a cerrar acá. Vamos a poner acá. Vamos a ir ya a nuestro diagrama vectorial.
Y acá fíjense ustedes que si yo aplico en este nodo, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Por nomenclatura me queda que la corriente que entra acá es ITR. ITR más IR es igual a IRS. Despejando, llego aquí R es igual a IRS menos ITR, que eso lo vamos a ver vectorialmente en esta gráfica. Entonces, con esos datos ya podría entrar a resolver mi ejercicio. ¿Sí? Vamos a ir a resolver nuestro ejercicio. 1, 2, este lo vamos a dejar abierto ahí. Esta es la teoría que ustedes tendrían que haber leído ya. Estamos haciendo un repaso. Circuito monofásico equivalente. Vamos a ver la parte de potencia. Cómo se calcula. Corrección del factor de potencia. Reiteramos lo que vimos anteriormente. Tenemos varios ejemplos ahí, las ventajas. ¿Sí? Y acá vamos a ir a nuestro ejercicio, resolución. Recordemos que un HP es igual a 746 vatios y un caballo vapor es igual a 736 vatios. ¿Sí? Nuestro motor es de 15 HP, 15 por 746, y se divide el rendimiento. ¿Sí? Divido 0,8 y eso me va a dar la potencia que yo tengo del motor. La potencia trifásica va a ser 13.987 vatios. Tengo el factor de potencia 0,8, de ahí aplico el arco coseno, me queda que el phi inicial es 37. El factor de potencia a corregir es 0,95, entonces aplicando arco coseno de 0,95 me queda que el phi es de 18 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver qué me conviene conectar a mí. Esos capacitores, si los conecto en triángulo o si los conecto en estrella. ¿Sí? Fíjense ustedes, recuerden que la potencia reactiva, de acuerdo a lo que vimos en la parte del circuito básico, tensión de línea en este caso igual a la tensión de fase. Por consiguiente, el Q reactivo va a ser la tensión de fase al cuadrado dividido el XC. Es lo que hemos utilizado para resolver uno de los problemas que no es puro. ¿Sí? Acá es la parte, ¿sí? Que había diferentes formas de calcular las potencias. Una de ellas era con la tensión. Entonces, reemplazando acá, obtengo que la carga reactiva es 3 omega C por la tensión de línea al cuadrado. ¿Sí? Para hacer, digamos, la corrección del factor de potencia, recuerde que habíamos visto nosotros que la potencia reactiva era igual a la potencia activa multiplicada por la diferencia de las tangentes de los ángulos inicial y al cual yo lo quería llevar. Entonces, igualo eso y llego a que el valor de capacidad es igual a la potencia multiplicada por la diferencia de las tangentes de los ángulos dividido 3 omega por B de línea al cuadrado. Y en este caso me da un valor de capacidad, reemplazando todos los valores, de 129 microfaradios por fase. Si yo aplico los mismos conceptos, pero teniendo en cuenta la relación que hay en la tensión de línea de fase, llego a que conectado en triángulo me da 387 el valor de cada capacitor por fase. ¿Sí? Entonces, conclusión, el capacitor conectado en triángulo es 3 veces menor que los valores del capacitor conectado en estrella. Entonces, siempre la compensación que vamos a hacer nosotros de nuestros capacitores va a estar conectado en triángulo. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Como yo le dije a usted, nosotros que no, ¿sí?
que es el KD Simu. Profe, ¿puede repetir? Se cortó lo último que dijo. Bien, siempre cuando conectemos No, recién. el banco recién, bueno, vamos a ver un software de simulación que es el KD Simu. ¿Sí? Lo pueden buscar por internet, lo bajan, digamos, al KD Simu. No pesa mucho. La última versión es la versión 4. La clave de acceso es 4962. ¿Sí? Está en los tutoriales también. Esta es la pantalla que yo tengo ahí para la presentación. Fíjense en ustedes que como todo software tiene su barra de menú, su barra de herramienta, su barra de acceso directo. Lo que vamos a dibujar es el problema 1, que me dice, fíjense en ustedes que si yo me paro acá, me dice alimentaciones. ¿Sí? Voy a hacer clic ahí, me aparece una serie de alimentaciones, línea, alimentación por fase, el neutro, el elemento de protección, acá ya me aparece línea neutro, acá me aparece línea neutro puesta a tierra, me aparecen las 3 líneas, línea 1, 3, acá me aparece línea 1, línea 2, línea 3, acá me aparece con el neutro y acá me aparece con la puesta a tierra. La que vamos a utilizar nosotros es con la puesta a tierra. Entonces, ¿qué hago? Hago clic sobre ella, hago clic y ya tengo instalado. Con escape salgo, vamos a hacer un zoom a esto, y fíjense que ya directamente ya me instaló las 3 líneas, ¿sí? De acuerdo al ejercicio vamos a seleccionar esto y voy a hacer, digamos, lo voy a dar, girar a la izquierda, ¿sí? ¿Sí? Lo vamos a poner ahí y ya tengo mi alimentación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El cableado. Y para el cableado en este software tengo este icono que me dice cable y conexiones. Me voy a ir a cable y conexiones. Fíjense que acá tengo, si voy recorriendo, cable de fase, cable de neutro, cable de protección, ¿sí? Cable positivo, cable negativo, eso lo voy a utilizar cuando tenga tensión de continua. Y acá tengo cable de 3 y están en forma horizontal. Voy a poner cable de 3, me voy a acercar acá, voy a hacer clic, voy a mantener apretado el clic y ya tengo mi alimentación. Voy a ir al cable de neutro, selecciono el cable de neutro, clic y ya tengo mi clave de neutro. Voy a mi puesta de tierra y voy a ir a mi cable de puesta a tierra. Fíjense que acá me aparece un 0, un 0 y un 0. ¿Eso qué será? Eso me voy a archivo y acá tengo configuración. En configuración acá me dice conexión automática de cables, sí. Visualizar el número de cables, no quiero visualizar porque me está ensuciando mi dibujo. Línea auxiliar del cursor, lo voy a dar ahí, voy a dar en guardar y ahí tengo ya mi esquema. Lo que nosotros estábamos alimentando era un motor. Entonces, fíjense en ustedes recorriendo posibles sesionadores, después vamos a ver qué son, automáticos y disyuntores, contactores e interruptores. Y acá tengo la parte de motores, entonces voy a hacer clic ahí, se me abre todas las posibilidades de motores que tengo. En este caso voy a utilizar un motor trifásico, hago clic sobre el motor trifásico, fíjense ustedes que ya me apareció el motor, ¿sí? Hago clic ahí y ya tengo mi motorcito instalado. Con escape salgo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Alimentar ese motor. Entonces de vuelta me voy con cables y conexiones. Me voy al cable de fase. Entonces a este lo voy a alimentar con la fase 1. A este lo voy a alimentar con la fase 2. Y a este lo voy a alimentar con la fase 3. ¿Sí? Esta es la puesta a tierra, me voy a ir a la puesta de tierra, voy a alimentar el motor con puesta a tierra. Fíjense ustedes que estoy arrancando en forma directa, ¿sí? Vamos a hacer un escape, y acá me voy al simulador, simulación.
Dicen ustedes que yo apreté en simulación y automáticamente esto se me transforma en negrita, es decir, que está funcionando, ¿sí? O sea que el motor arrancó. Motor simple, no tengo ninguna llave de comando, está conectado directamente a la línea de alimentación. Y después vamos a ir avanzando sobre esto para ver cómo puedo hacer un arranque indirecto de la lógica. Cuando veamos la parte de arranque de motores, vamos a ver que tenemos la parte de potencia y la parte de comando. Si bien son circuitos diferentes, pero que yo tengo que aprender a manejarlo para hacer mi comando de mi motor. Tengo arranque estrella triángulo, arranque por valor de velocidad, puedo armar toda una lógica, puedo hacerlo con un relé programable, puedo hacerlo con un PLC, que ya vamos a ir viendo que son todas esas cositas. Básicamente, fíjense ustedes qué simple que es este software y cómo me permite simularlo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya saben que tienen que instalar eso. Bueno, vamos a nuestro ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Profe, una pregunta sobre el programa, digamos, es más que nada para lo que es motores o instalaciones industriales, o también sirve para lo que es instalaciones de edificios y todo eso. ¿Qué alcance tiene, digamos, más o menos el programita? El programita, vos fíjate, es muy buena la pregunta. El programita tiene básicamente toda la parte industrial y también tiene toda la base, digamos, de la parte de instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque este sistema a mí me va a permitir, por ejemplo, yo acá voy a colocar, digamos, automáticos, ¿sí? Fíjense ustedes, tienen toda la parte, la gama de automático trifásico, ¿sí? Automático acá, diferenciales, ¿sí? Disyuntor, ¿sí? Disyuntor trifásico con neutro. Entonces simplemente yo agarro acá, marco acá y fíjense que ya tengo instalado mi sistema de protección y eso me va a servir para el tema de instalaciones. Cuando yo tenga que hacer mi esquema unifilar de los circuitos, puedo verificar, digamos, puedo graficar, hacer el dibujo, el esquema de todos esos circuitos, ¿sí? Y fíjense que acá el tema de las conexiones también es bastante sencilla, ¿sí? Me voy por uno, acá, en líneas, vamos a elegir la línea de alimentación, ¿sí? 1, 2, ahí está el 1, perdón. Este es, ya lo vamos a borrar acá, este viene acá, este viene acá, ¿sí? Un programita muy simple para utilizar, Ctrl Z. Suprimir. Tomar la de arriba, suprimir. Bien, chicos, o sea que me sirve para la parte de instalaciones también. ¿Bien? Pero el tema de la simulación acá es bastante bueno. O sea, yo podría acá simular cómo cierro, cómo abro, simular toda la lógica de cableado. ¿Sí? ¿Contestaba la pregunta, hija? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. Entonces ahora veamos el sistema trifásico de la figura. Dice: hallar el diagrama fasoral de las corrientes indicadas en la figura, el valor de la potencia reactiva trifásica de un banco de capacitores colocado en A', B' y C' para obtener un factor de potencia 0,95 en atraso en todo el sistema. Datos para el motor 10 HP, sabemos que un HP es 746 vatios, 220 voltios, el rendimiento es 75, tengo que dividir la potencia del motor en 0,75, factor de potencia 0,8 en atraso, referencia, la tensión
A', B', 200 voltios, 0 grados, la secuencia es positiva. ¿Sí? Fíjense ustedes que ahí tengo una carga resistiva también con el motor S. Entonces acá se nos complica un poquito, ya tenemos, no tengo una carga, tengo dos cargas conectadas en paralelo a mi circuito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver la resolución de ese problemita. Sacamos los datos, tengan en cuenta que esta tensión que tengo es la tensión de línea. Entonces tengo que sacar la tensión de fase. Como un circuito equilibrado, directamente 220 sobre raíz de 3, me da que la tensión es 127 voltios con un ángulo de menos 30. Tengo que considerar cuál es el desfasaje ahora. ¿Sí? La potencia, ya dijimos, 10 por 746 dividido 0,75, me da una potencia de total trifásica de 9.947. Lo divido en 3 y me da, digamos, la potencia por fase. ¿Sí? Por consiguiente, yo acá puedo sacar la corriente. ¿Sí? Aplicando ley de Ohm en este circuito simple, tengo acá que me queda, que ya conozco todos los datos, me queda que la corriente va a ser la potencia dividido la tensión que yo tengo por el coseno phi. Por consiguiente, la corriente que tengo es de 32 amperes. ¿Sí? Tengo el desfasaje de mi tensión que es de menos 30, por consiguiente, como esto va a estar, digamos, menos, el ángulo ese que yo tengo acá, va a ser la parte de 37 menos 30, me va a quedar el ángulo de menos 67. ¿Bien? Entonces ahí ya sé, como está desfasado todo 120 grados y tengo una secuencia directa, ¿sí? Acá va a ser menos 120, va a ser el B, menos 187. Más 120 va a ser el C, me da 53 grados. Por eso es que nos hemos detenido tanto en la parte, digamos, de cómo represento esos 120 grados. Para la carga en triángulo tengo 200 voltios con 0 grados. Como la carga es resistiva, yo sé que está en fase. ¿Sí? Para la carga resistiva. Entonces tengo que directamente la I de fase va a ser la tensión que yo tengo aplicada dividido en mi impedancia, que es resistiva pura 44. Por consiguiente, la corriente I de fase va a ser 5 grados. ¿Sí? Y acá, como yo tomé 0 grados esto, y tengo una diferencia de 30, ¿sí? grados, acá me va a quedar que el IAR va a ser B3 por 5 menos 30, 8,7 menos 30, 8,7 menos 150 y 8,7 menos, menos 120 menos 150 más 120 me queda 90. Hago el análisis monofásico. Recuerden ustedes que si han leído la teoría, para llegar al circuito trifásico ese que yo tenía ahí, era como si tuviera 3 circuitos monofásicos, el neutro era común, por consiguiente me quedaba, digamos, un circuito de 4 hilos en vez de 6 hilos. Y yo, pues, eso me llevaba a hacer lo que hemos visto, el modelo para hacer un modelo monofásico. Como las cargas están conectadas ya directamente en estrellas, es más fácil para mí. Entonces este es el modelo que yo tendría para el IAR y el Z que yo tengo. Aplico ley de Kirchhoff, la corriente en el nodo S va a ser la corriente IAM más IR, yo tengo, ya tengo los valores, tengo que colocar los valores en módulo y ángulo. Esta es una suma de complejos, ¿sí? Lo pueden hacer, digamos, convirtiendo directamente a forma polar, a forma rectangular y sumarlo, o directamente usar la calculadora y hacer la suma de esto. Saco IA, me da 40 amperes con un ángulo de menos 55, como es secuencia directa, menos 120, me queda menos 179. Más 120 me queda 60,6. ¿Bien? Entonces puedo representar gráficamente en mi diagrama fasorial las corrientes, ahí lo tiene, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el tema, digamos, de
la corrección del factor de potencia. Ya saqué la potencia activa del motor trifásico, saco acá la potencia resistiva, digamos, en triángulo, fíjense ustedes, PR, ya tengo, digamos, el PR mío, 3300 vatios, saco la potencia reactiva, 3L cuadrado por XL, ¿sí? 3840, entonces ya tengo mi P, tengo mi Q, puedo sacar mi S, ¿sí? En este caso particular, yo lo que voy a sacar es sacar, digamos, el Q3 de mi banco de capacitores, ¿sí? ¿Bien? Y puedo hacer, digamos, este esquema del circuito que yo tengo, ¿sí? Aquí tengo un circuito que lo represento gráficamente con las potencias de esta forma, le sumo el otro circuito, ¿sí? Y finalmente me va a quedar que la potencia aparente va a ser PT total al cuadrado más QT al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿sí? Como tengo que calcular el QC, ya tengo mi PT total, tengo mi phi, digamos, total, el phi al cual yo quiero llevar, hago este producto y saco que mi QC es igual a 7096 volt-ampere reactivo, ¿sí? De ahí, como la conexión es en triángulo, de acuerdo al TP1, de acuerdo al ejercicio 1, saco mi valor de capacitor, y el valor de capacitor que tengo que tener es 152 microfaradios, ¿sí? Es el valor de condensador. ¿Bien? Por favor, si tienen duda, revisen toda la parte de la teoría, revisen toda la parte que estuvimos viendo. Así vamos a seguir avanzando con el ejercicio 3. Un sistema trifásico RCT con 3 conductores a 100 voltios alimenta una carga con conexión triángulo a impedancia de 20 ohm, 45 grados. Hallar la intensidad de corriente en las líneas y dibujar el diagrama fasorial. Agustín, ¿vamos bien? ¿O más o menos? Más o menos, más o menos. Más o menos, vamos muy rápido, ¿no? Yo le pido para aquellos que no han hecho nunca la parte, digamos, de electrotecnia, que lean la teoría y, bueno, hacemos la consulta. Nos conectamos, si quieren, un rato antes y vemos todas las consultas respectivas para que todos los que estén interesados saquemos las dudas, ¿sí? Fíjense ustedes que en este ejercicio me dan el enunciado, pero no me dicen cuál es el esquema, ¿sí? Me dicen que la conexión es triángulo, la impedancia está en 20-45, entonces ya directamente dibujo mi carga, como he visto al principio en el power, ¿sí? Hago la conexión, tengo mis tensiones aplicadas acá, ¿sí? Fíjense ustedes que en este ejercicio no me dice nada con respecto a la tensión de línea o la tensión de fase, ¿sí? Un sistema trifásico con 3 conductores a 100 voltios, dice, ¿sí? No me dice si es de línea o si es de fase. Cuando sale así, significa que esto es de línea. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Por eso que en el gráfico me queda 100, ¿sí? La secuencia, ¿cuál es? Secuencia directa. Entonces significa que en ST voy a tener ¿cuánto? 100 voltios con 0 grados, ¿sí? RS va a venir con 120 y 140 como está acá, ¿sí? Piensen que este ejercicio es bastante sencillo. Tengo mi con mi impedancia y ya puedo calcular mi corriente IRS, mi corriente IST y mi corriente ITR. ¿Bien? Aplicando la ley de corriente, para cada uno puedo sacar mi R, de acuerdo a lo que vimos en el Power, reemplazo los valores y encuentro mi R. Fíjense que acá está hecho para cada uno de ellos, pero yo podría calcular este, ¿sí? Y yo sé que es 5 menos 45, ¿sí? Yo sé que a esto le tengo que hacer, digamos, más 120, me da 75. Menos 120,
¿no es cierto? Me da, ya encontré mi 3 corrientes cuando 1. Lo mismo hago con el IS. Encuentro este valor menos 75. El módulo va a ser el mismo, 866. ¿Sí? Y el ángulo, ¿cuál va a ser? Menos 75 más 120. Me da 45. Y acá lo mismo, el módulo va a ser el mismo. Y acá lo que hago a esto, le resto menos 120. ¿Sí? Me da menos 165, el equivalente, ¿cuál es? 195. ¿Bien? Profe, el ¿Estamos de acuerdo, módulo chicos? solamente el mismo cuando la estrella está equilibrada. Si no estuviera equilibrada, ya no puedo decir eso. Claro, Así. exactamente. Bien la acotación. Fíjense en ustedes que dijimos que el análisis que vamos a hacer en la parte práctica va a ser para circuitos equilibrados, ¿sí? La mayoría de las veces que se dan como circuito equilibrado. ¿Qué es lo que tengo que tener para que sea un circuito equilibrado? Que las impedancias sean iguales, las impedancias que como yo tenga como carga sean, si están conectadas en estrella, o si están conectadas, digamos, en triángulo, las impedancias sean la misma, ¿sí? El módulo sea el mismo, el ángulo sea el mismo, ¿sí? Eso significa carga equilibrada. Pero si yo tengo una impedancia que tiene el mismo módulo pero diferente ángulo, ya no es una carga equilibrada, ¿sí? La carga equilibrada debe ser la misma impedancia tanto en módulo como en ángulo. ¿Bien? Y al tener esas cargas equilibradas, Profe, sí, las corrientes siempre van a ser iguales y van a estar desfasadas a 120 grados. ¿Sí? profe, ahí en el caso del dato de la tensión, ¿nosotros la consideramos de línea porque se trata de una conexión en triángulo? No. ¿O también podrían darnos un dato? Cuando ustedes tienen, digamos, en el enunciado te dice, independientemente de la carga, ¿sí? No extraemos de la carga, si está conectada en triángulo. Veamos cuál es la alimentación. Cuando a vos te dice un sistema trifásico RCT con 3 conductores a 100 voltios, nada más. Esos 100 voltios siempre van a estar referidos a la tensión de línea. ¿Sí? En cualquier bibliografía que ustedes vean, ya sea, digamos, española, americana, inglesa, alemana, cuando no decimos si es de línea o de fase, se supone que estamos hablando de la tensión de línea. ¿Bien? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Ahora, si yo decía, te digo, porque justamente... Ahora, si yo te digo, un sistema trifásico con 3 conductores a 100 voltios de fase, ahí sí, te estoy diciendo que la fase es 100 voltios. ¿Está bien? Pero cuando no te digo nada, siempre la tensión que yo tengo que considerar es la tensión de línea. Independientemente de la carga que tengo, la puedo tener en la carga en estrella o en triángulo, eso es independiente. Ahora, si yo la tengo, digamos, en triángulo, yo sé que la tensión de línea es la misma que la tensión de fase. Fíjate vos que para resolver el triángulo es mucho más simple. Para resolver el triángulo es simplísimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo varias cargas? ¿Cuál me conviene utilizar? ¿Me conviene utilizar la conexión en triángulo o me conviene usar la conexión en estrella? Me conviene la estrella. ¿Por qué? Porque ahí puedo aplicar el circuito equivalente monofásico. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se dan cuenta, Sí, chicos? entendido, profe. ¿Sí? Entonces, perfecto. Siempre tienen que ver ustedes qué es lo que más les conviene, ¿sí? Sabiendo qué es lo que es una conexión en triángulo y qué es una conexión en estrella, yo puedo ver qué es lo que más me conviene utilizar. ¿Sí? Agustín, ¿cómo vamos? No te me duermas. Agustín. Sí, profe. Estás dormido, hijo, ¿no? Vamos. ¿Cómo te fue en el coloquio? Sin comentarios. Hay que estudiar, chicos. O sea, reitero. Me confundí con los ángulos. Reitero, chicos, la clave de esto es estudiar constantemente. O sea, ustedes tengan en cuenta, como le dijo el profesor, la materia es larguísima. Vamos rápido. Por eso traten de ver, digamos, al menos la parte que uno le da. Y si quieren ver otro libro, bueno, me avisan, le doy más libros para que lean.
Pero esto es importante. Si ustedes la llevan paso a paso, la materia es re fácil. El examen que le hace el profe, los que la están recursando saben que es un regalo, ¿sí? ¿En qué sentido un regalo? Que si estudiamos, no hay nada hay lógicamente cosas para pensar, como el ejercicio que les puse yo, que es aplicar lógica, digamos, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes resuelvan en esta parte con lógica, lógicamente, pero para ello tienen que tener el conocimiento básico, qué es una conexión de estrella, qué es una conexión triángulo, cómo son las corrientes, digamos, en estrella, cómo es la I de línea con respecto a la I de fase. Es estrella, son iguales. Si tengo un circuito, digamos, conectado en triángulo, bueno, acá lo que es igual es la digamos, se dan cuenta, esas cosas básicas tienen que saber. Si ustedes manejan eso, saben cuáles son, digamos, las magnitudes que tienen corriente, tensión, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva. Después todos los ejercicios son lo mismo, tienen que reemplazar, o sea, hay que pensar un poquito y ver cómo lo resuelvo. Si tengo un triángulo, es fácil encontrar la corriente ya de fase. Pero ¿cómo encuentro la línea? Y bueno, aplico la parte, digamos, de Kirchhoff en el nodo. Tengo un circuito estrella. El circuito estrella es fácil para trabajar el modelo equivalente monofásico, ¿sí? ¿Y cómo tengo que hacer? Y bueno, ya sé que la tensión, digamos, de fase va a ser igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. Y voy sacando la I de línea. Y la I de línea, ¿cómo es cuando va a la I de línea? Y ya está. ¿Se entiende, chicos, o lo mareé? O sea, el resumen es ese. Yo lo que trato de hacer es que ustedes entiendan, que apliquen el concepto entendiéndolo, porque si no, después no sirve. No sirve porque se van a olvidar. Cuando vayan a la calle, después cheque la potencia activa, que la potencia, no se van a acordar. En cambio, si lo estudian pensando, le va a ser mucho más fácil. Tengo una carga inductiva, inductor, el inductor, la bobina se opone a los cambios de corriente, la corriente atrasa la tensión, o la tensión adelanta la corriente. Ya tienen conceptos básicos, ya pueden escuchar y entender lo que le está proponiendo el cliente, o el arquitecto, ¿sí? O el ingeniero civil, o el de higiene y seguridad. ¿Se entiende, chicos? Ese es el objetivo. Bien, avancemos. Un generador trifásico alimenta una carga equilibrada mediante una línea de impedancia. Acá me dan la impedancia 0,1 más 0,1 ohm. La carga alimenta a 360 voltios, está compuesta por un equipo trifásico que consume 50 kilovatios con un factor de potencia de 0,85 en retardo o en atraso, y 3 resistencias de calefacción de 42 ohmios cada una, conectada en triángulo. Al principio de la línea en paralelo con el generador se conectan 3 condensadores iguales para corregir el factor de potencia del generador a la unidad. Se dan cuenta que todo me piden corrección del factor de potencia, ¿sí? Por consiguiente voy a tener que calcular corriente, voy a tener que calcular tensiones, voy a tener que calcular potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva. La potencia aparente en bono del generador y el valor eficaz de las corrientes de línea suministradas por el mismo. Si manteniendo constante la tensión del generador se desconectan las 3 resistencias de calefacción, ¿cuál será este caso la potencia aparente en bono del generador y su factor de potencia? O sea, ya me entran a complicar, ¿sí? Ya me entran a complicar la historia, ¿sí? Lo primero que voy a tener que dibujar, ¿qué es? El esquema de conexiones, ¿sí? El esquema de conexiones, fíjense ustedes que va a ser, digamos, las 3 líneas que yo tengo acá, ¿sí? Acá voy a dibujar la carga equilibrada de 50 kilovatios con los factores de potencia 0,85. Me dicen que la tensión en esa carga, ¿cuánto vale? 360 voltios. Y aquí hay las trampas, ¿ves? Porque estos 360 voltios están aplicados acá a la carga. Eso es lo que yo estoy midiendo. Pero yo tengo que saber cuál es mi UG. Porque dentro de mi UG yo también tengo acá una impedancia de línea que me produce una caída de tensión, ¿sí? Entonces, ojo con eso que muchas veces nos dan este valor y quiero calcular este valor, ¿sí? En este caso me dan al revés, me dan el valor que yo tengo en la caída de tensión que tengo en la línea y me preguntan, quiero saber cuál es el UG porque acá voy a tener que aplicar mi banco de capacitores,
¿sí? Entonces, ¿qué hago? Fíjense en que todos los datos, ¿sí? Tengo los datos. La potencia de carga equivalente, ¿cuánto es? 50 kilovatios. Perfecto. El factor de potencia, ¿cuánto es? 0,85. ¿Sí? Yo sé, recuerden ustedes, que el factor de potencia, ¿sí? F, E, era igual a la potencia activa dividido la potencia aparente. ¿Bien? Entonces yo con estos datos que me dan acá ya puedo sacar ¿quién? El S. ¿Sí? Despejando de acá, saco el S. ¿Bien? Y acá puedo calcular ya directamente el S. Perdón. No, ya hice acá. Ya. Ahí está. ¿Sí? Ya puedo calcular mi potencia aparente. ¿Sí? Como ya tengo la potencia aparente, ¿sí? Tengo mi potencia aparente. Tengo mi potencia activa, puedo sacar ¿quién? Mi potencia reactiva. ¿Sí? Fíjense en qué fácil que, chicos. Ya he calculado acá mi S y mi P para mi carga equilibrada. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguro todos? Y bueno, ahora tengo que sacar, digamos, cuál es la potencia de la calefacción. Clase pregunta, ¿cuánto valdrá el Q reactivo de la carga resistiva? 0. 0. Ya tengo ahí, ya sé que es 0. Entonces, tengo que calcular el PR nada más. ¿Sí? Aplicando la formulita 3 por U cuadrado sobre R, sería 360. ¿Qué tensión tengo aplicado acá? En borne de esto. Dijimos que era 360. Entonces, esa es la tensión que aplico. 360 al cuadrado. Divido mi resistencia, ¿cuánto es? 43,2 ohmios. Ya saco mi potencia, 9 kilovatios, que va a ser la misma que el S reactivo, 9 kilovolt. ¿Por qué? Porque en todo resistivo puro, el Q reactivo vale 0 volt. ¿Bien? ¿Bien, chicos? ¿Eugenio? Sí, profe. Perfecto. ¿Le va entendiendo? Sí, habría que verlo de vuelta, pero por ahora sí. Porque después Bien, cuando bien. está solo el tema. Les digo, o sea, para la prueba lo coloquio más. Entonces, va a ser más que nada también para que lo piensen y para hacer cosas inmediatas, intuitivas que tienen que hacer. Por ahí, digamos, en la parte práctica ustedes van a tener, digamos, muchos datos. Pero yo tengo que saber qué datos voy a utilizar para encontrar mi respuesta a mi problema. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que pasa en la realidad. Yo acá le voy a poner un montón de datos, pero muchas veces ustedes tienen que decir, a ver, este dato me sirve y este dato. Con 2 datos puedo resolver mi problema. ¿Bien? Pero para eso tienen que saber el concepto. Tienen que saber, a ver, qué estoy manejando, a ver qué es la potencia. Tengo una carga resistiva pura. Entonces yo ya tengo que saber, si es resistiva pura, la potencia reactiva vale 0. La activa va a ser igual a la potencia aparente. ¿Bien? Ese concepto ya lo tienen que tener. Entonces, fíjense en ustedes, ahora vamos a hacer lo mismo que vamos a sumar la potencia activa y voy a sumar todas las potencias reactivas para encontrar que la potencia aparente, total, porque lo que ve, recuerden ustedes que ustedes acá tienen ¿quién? Acá yo tengo mi generador. Este es mi generador, ¿sí? Mi generador no sabe qué carga tiene. Mi generador, ¿qué es lo que hace? Mi generador me provee corriente, me provee tensión, y esa tensión me va a generar una corriente acá, me va a generar una corriente acá, y me va a generar una corriente acá. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo le tengo que decir, che, generador, vos en realidad la carga que tenés, la carga esta total que vos tenés acá, perdón, la carga vamos a hacer deshacer de acá, porque si no después ya me agranda. Che, generador, la carga tuya, ¿no es cierto?
Porque esta es la carga que yo voy a calcular, estos son los datos que yo puedo calcular, ¿no es cierto? La carga que vos tenés ahí, al margen de la impedancia de línea, es la siguiente. ¿Sí? Entonces, ese es mi S total, ¿sí? Ese es mi S total que yo lo calculé acá. Acá tengo mi potencia total, mi Q total y mi S total. Y esa tiene que ver con la carga resistiva y con la carga que yo no sé cómo está conectada. Fíjense que en algún momento yo le dije cómo está conectada la carga que tengo ahí en el rectángulo. No, yo le dije la potencia para y lo otro. ¿Por qué? Porque independientemente de la si está conectada en triángulo o en estrella, la potencia activa, reactiva y aparente se calcula de la misma forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya al tener eso ya puedo calcular que la I total que me está recibiendo esa carga con la tensión de 360. ¿Sí? ¿Cuánto es? 106,87. ¿Sí? Y bueno, esto para que ustedes lo vean prácticamente, yo podría decir, yo puedo tener, digamos, en una finca, ¿sí? Está el medidor principal a la entrada de la casa y al fondo tengo mi tinglado, ¿sí? Ese tinglado está a 100 metros. Entonces, esos 100 metros, tengo un cable que está alimentando esas cargas y la impedancia de ese cable es esta. ¿Se entiende, chicos? Eso sería, digamos, la parte práctica de lo que estoy representando acá. Entonces ya encontré mi total, ¿sí? Y ustedes fíjense en lo que yo le pongo acá. Esta corriente circula por la impedancia de línea, ¿sí? Entonces, esa es la que circula por la impedancia de línea y yo ya tengo mi P de línea. ¿Cuánto vale mi P de línea? 0,1 más J01, ¿sí? Entonces, aplicando la relación de 3 por R por I cuadrado, que ya lo calculé, 106,87, ya puedo sacar ¿quién? La potencia de línea y la Q de línea. ¿Me siguen, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Agustín, ¿me seguí hasta ahí? Sí, Trato de ir profe. más despacio para que lo entiendan, ¿sí? ¿Te queda alguna duda de ahí, Agustín? No, profe. Eugenio. A ver, ¿quién más está en clase? Vamos No, a ver. profe, por ahora no. ¿Eh? A ver, Antonella, Dafne. Por ahora creo que bien, pero es como que lo estoy masticando despacito. Bien, Se bien, lo bien, vea bien, sola bien. y va a hacer la cosa. No, pues por eso tienen también el tema del grupo, por WhatsApp me preguntan que yo por ahí no, o sea, yo por qué no contesto por ahí en forma individual, porque prefiero hacerlo en forma grupal, porque esa duda que tuvo alguien, tal vez la tienen todos y ninguno se anima a preguntar, ¿sí? ¿Estamos bien, Tomás? Sí, profe, tengo que ponerme a repasar. Pero- Bien, yo sé que ustedes tienen mucha carga horaria, tienen mucha materia, pero el sacrificio es pedirle ahora, chicos, en este cuatrimestre, háganlo así, cosa de que ya se la saquen a la materia. Vuelvo a parece reiterar, el examen que le toma el profe es básico, ¿sí? Y yo lo que le tomo también es más que nada para que razonen. O sea, yo no quiero que se pongan a calcular de memoria esto, aquello, no, yo quiero que me digan, a ver, si yo tengo este problema, ¿cómo lo resolves? ¿Cómo me da la solución Francisco Valverde? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Jesús Alberto, ¿estamos bien o no? Sí, primera vez, así que la voy llevando más o menos. Bueno. Ahí me pregunta Judith, el grupo de WhatsApp, si alguien se le puede pasar o lo puede agregar, por favor. ¿Ah? Bien, sigamos con la clase, chicos. Vamos, pero no vamos, pero bueno, ahí estamos. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que yo ya, o sea, me voy a hacer hincapié en este problemita porque quiero que lo vean todos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, yo comencé, siempre cuando me dan los datos, lo que le dije anteriormente, hago el planteo mío.
tengo esta carga equilibrada. Tengo potencia activa y tengo el factor de potencia. Sé que puedo sacar la potencia aparente. Si saco la potencia aparente, sé que puedo sacar la Q reactiva, ¿sí? Ya tengo toda definida la potencia de esto. Ahora, ¿qué tengo? Tengo esta carga, ¿sí? Ahora en esta carga tengo que encontrar lo mismo. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Sé que tengo de tensión. Sé que tengo la resistencia. Entonces tengo que encontrar una relación y resistencia con la potencia. Tengo esta formulita, ¿sí? Perfecto. Encuentro, digamos, la potencia esa. Ahora, ¿qué hago? Tengo que encontrar, digamos, la potencia total para saber qué es lo que está viendo mi trafo, digamos, como carga, ¿sí? ¿Cuánta corriente yo le estoy suministrando a esa carga? ¿Bien? ¿Cuántas corrientes le estoy dando, inyectando yo a esas cargas? Entonces, sacando todas las potencias total y teniendo el valor de tensión, yo podría encontrar cuál es mi corriente, ¿sí? ¿Y para qué busco mi corriente, profe? Y bueno, porque yo también con mi corriente, y tengo esta impedancia, ya podría que calcular la potencia activa y reactiva que me está consumiendo esa carga corriente de línea. ¿Y eso para qué me profe? Conociendo la potencia activa de esto, más la potencia activa de toda mi carga, ya podría encontrando mi generador. ¿Se entiende, chicos? ¿Ahora se va entendiendo más? ¿Clase? ¿Sí? ¿Puedes repetir de vuelta? Se cortó. Bien. Perfecto. Repitamos de vuelta. No hay ningún problema, chicos. El problema acá me dice que yo tengo que encontrar el banco de capacitores para esto, ¿sí? ¿Qué me dan como dato? Me dan como dato la tensión de línea, me dan como dato que tengo una carga equilibrada de 50 kilovatios con un factor de potencia de 0,85, me dan que tengo como dato una carga conectada en triángulo, ¿sí? Que tiene una resistiva pura, 43,2 ohms, ¿sí? Entonces, yo para encontrar y calcular mi banco de capacitores, tengo que saber cuánto me consume todo esto, ¿sí? En potencia activa, en potencia reactiva y en potencia aparente. ¿Bien? Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a ir por paso. Voy a calcular primero la potencia activa, reactiva y aparente de esta carga, ¿sí? Voy a calcular la potencia aparente y reactiva de esta carga, ¿sí? Y de alguna forma voy a calcular también la potencia reactiva de la impedancia de línea, ¿sí? Para ver qué banco de capacitores coloco. ¿Estamos hasta ahí? Profesor. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo esta carga y ya tengo esos datos. Y bueno, veo qué puedo sacar de esos datos. Tengo la potencia activa, 50 kilovatios. Tengo el factor de potencia, 0,85. Yo sé que el factor de potencia es P sobre S. Entonces puedo despejar ¿quién? S, porque ya conozco P y ya reconozco, digamos, el FP. Entonces, saco S. Ya tengo, digamos, la potencia aparente. Me falta ¿cuál? La reactiva. ¿Qué me relaciona la reactiva? Es la raíz cuadrada de la aparente menos al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Perfecto. Aplico esa relación y ya tengo, digamos, mi Q reactivo de la carga. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, encontrar para la resistencia. Yo sé ya desde el vamos que el QR reactivo, ¿cuánto vale? Vale 0, porque es resistivo puro, ¿sí? ¿Qué tengo como dato? Tengo como dato la tensión y la resistencia. Entonces tengo que encontrar algo que me relacione con la potencia, que es, como es trifásico, es 3 veces, ¿sí? 3 por U cuadrado sobre eso. ¿Bien? Entonces ya encuentro eso. Y ya puedo encontrar mi SR, que es 9 kilovolt-ampere. ¿Bien? Entonces ya encontré todas las potencias de esta carga y todas las potencias de esta carga. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Y la potencia que está viendo mi generador desde acá. Porque esto lo tengo allá en el tinglado al fondo.
Bueno, entonces yo el tablero lo tengo adelante, entonces quiero ver, che, con la caída de tensión, bueno, al menos la carga que yo tengo total de consumo en el tinglado ese es cuánto. Y bueno, sumo P total, Q total y encuentro ese total. Esa es la que yo tengo en el tinglado, ¿sí? Y esa carga que yo tengo en el tinglado me consume 106 amperes. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo con el S total, como es trifásico, dividido raíz de 3 por 360, que es la tensión que tengo yo ahí en el tinglado. ¿Se entiende? Porque el cable llega y se cayó una tensión. He perdido no sé cuánto de voltios de tensión. Ya voy a ver cuánto tengo en la entrada. Entonces tengo 100 amperes de consumo, 106, 107. ¿Sí? Esos 107 amperes, ¿por dónde circulan? Y circulan por todo este cableado. ¿Sí? O sea, esos 700 amperes circulan por todo acá, ¿sí o no? Hasta ahí yo tengo 100. Y entonces estos 7 amperes es que también van a estar consumidos por esta impedancia. ¿Sí? Entonces ahora tendría que encontrar cuál es la potencia que me consume eso. Y para saber cuál es la potencia, tengo que encontrar, como tengo como dato la resistencia y tengo como dato la carga reactiva, la impedancia reactiva, entonces aplico esto. PL va a ser 3 veces, ¿por qué? Porque es trifásico. R por I cuadrado. 3 veces, ¿por qué? Porque es trifásico. XL por I cuadrado. Como ya conozco la corriente, ya conozco esto, puedo encontrar PL y QL. ¿Sí? Entonces ya encontré la potencia de todos los elementos que me están consumiendo. Pero ahora quiero ver cuál es la potencia total. Entonces, ¿qué hago? Sumo todo, profe. Sumo la que tengo, digamos, la potencia consumida en el cable más la potencia que tengo en el tinglado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora? Entonces, esa potencia me da estos valores. Bien. Entonces, con esos valores, encontré la potencia aparente suministrada al generador. ¿Sí? Como tengo la corriente, puedo calcular ¿quién? La tensión. Entonces, aplicando la relación que la potencia aparente va a ser raíz de 3 veces por la tensión, por la I total, que ya la calculé, que es 106,87, entonces despejo de ahí, calculo UG. Y fíjense en que ¿cuánto me da UG? 384,86. ¿Esto qué significa? Que en el tablero, que está a 200 metros donde está el tinglado, la tensión que me da es esa de 384 voltios. Pero como yo tengo un cable, ese cable tiene una impedancia, y en ese cable han caído aproximadamente 24 voltios como 86. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, fíjense ustedes que pues elige, si el factor de potencia es igual a 1, tengo que el PG son iguales, entonces puedo encontrar el I del generador, ¿sí? 93,6. ¿Bien? Porque eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Qué pasa si yo desconecto la resistencia? El consumo de corriente varía. Se va a bajar la corriente, ¿no es cierto? Porque tengo menos consumo. Si baja la corriente, la caída de tensión en la línea, ¿cómo va a ser? Va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Clase? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que ahora la potencia que yo voy a tener de mi circuito, ¿cuál va a ser? La potencia aparente que tenía únicamente va a ser 5882, que sería ¿quién? La potencia aparente que yo tengo de ahí, ¿sí? 58,86 por 10 a la 3, dividido raíz de 3 por 360, que es la tensión que yo tenía ahí, ¿sí? O sea que la corriente va a ser 94,33, ¿sí? Entonces de ahí, en base a eso, puedo encontrar quién, el Z equivalente de la carga que yo tengo. ¿Cuál va a ser el Z equivalente? Haciendo el módulo, 2,2 ohmios, ¿sí? ¿Está bien? Como el factor de potencia que tengo es 0,85,
arco coseno, va a ser 31,8. Puedo sacar el z equivalente. Y ya tengo mi z equivalente con el ángulo. Puedo encontrar el circuito monofásico equivalente, ¿sí? Que va a ser ¿quién? Va a ser la impedancia de línea más la cara que yo tengo. Por eso acá va a ser 0,1 más 0,1 más 2,2. ¿Sí? Tengo el z equivalente. La IG va a ser la misma, 24,96. Eso es lo que va a suministrar siempre el generador. ¿Sí? Entonces puedo sacar mi potencia equivalente de ahí y mi Q equivalente de ahí. Al tener esos datos, ya tengo la potencia equivalente y el Q equivalente. Y ya tengo todos los datos completados. ¿Sí? Bien. Queda pendiente los otros ejercicios, chicos, pues ya tienen clase con el profe. Así que... Bueno, profe. Profe, disculpe. Sí. La próxima podría ser 15 minutos antes de terminar la clase práctica, porque la verdad que yo de mañana me levanto medio dormido y prefiero que sea después de práctica para acordarme, porque hoy la verdad que me olvidé totalmente. Me levanté a las 8 en punto y me había olvidado que había ET, todo. Como no estaba en el grupo tampoco, si podría ser en los 15 minutos finales de la práctica, sería lo mismo. Sería más cómodo para así ya estamos más despiertos, digamos. No sé si están todos de acuerdo, lo que pasa es que para mí es más simple darle, digamos, el coloquio y después explicarle, digamos, el tema de los ejercicios. Si lo doy después, no le puedo explicar los ejercicios. A mí me da igual, profe, como a usted le quede más cómodo. No hay problema con ninguno. El tema, vuelvo a reiterar, el tema es que yo pueda analizar después el coloquio de cada uno. ¿Sí? Profe, Sí, si en vez de las 8 se lo hace a las 9, por ejemplo, entonces a las 9 cortamos lo que tengo de clase, rendimos, nos explica y sigue con la clase, como un punto intermedio. Perfecto, no hay problema, lo hago a las 9 entonces. Yo reitero, yo lo que quiero hacer es, una vez terminado el coloquio, explicarle, digamos, para que vean, digamos, el coloquio. ¿Sí? Porque si no, fíjense ustedes que yo no le hago retroalimentación. Yo la retroalimentación la quiero hacer, digamos, en forma grupal, ¿no es cierto? Y que ustedes sepan para que vean el concepto. Pues si no, no me sirve. Yo le pongo, sí, está bien, esto se hace así, pero ¿por qué? ¿Sí? Ustedes han visto que el coloquio era bastante sencillo, pero bueno, es sencillo, ¿por qué? Porque bueno, no estudié bien ahora lo entiendo. Y bueno, el objetivo es ese, que ustedes aprendan. O sea, como nota, yo le tengo que poner una nota, ¿sí? Y lo que aprueben, y lo que desaprueben, no. Pero el objetivo final de nosotros es que ustedes aprendan, ese es el objetivo. No hay problema, lo hacemos a las 9 entonces. ¿Ah?